Bienvenidos a la tercera clase de nuestro curso de Figma. Hoy vamos a hablar de Auto Layout, qué es y cómo lo dominamos. Podés bajar el material de la clase desde nuestro perfil en la comunidad de Figma. Ahí vas a encontrar todos los recursos y el paso a paso de las actividades que haremos hoy. Hoy vamos a hablar de Auto Layout. Vamos a empezar con una teoría bien cortita, así ya pasamos a la práctica. Auto Layout es una propiedad que podemos agregar a frames y componentes, que nos permite crear diseños que crecen y se adaptan a los cambios, en su contenido y a su alrededor. Vamos a seleccionar estos distintos elementos y con Shift A se va a crear un frame que tiene Auto Layout aplicado. Si yo remuevo el Auto Layout, los elementos se quedan reordenados como los ordenó el Auto Layout. Pero vamos a volver a aplicarlo porque hoy queremos jugar un poquito con estas propiedades. Si yo selecciono un elemento interno con un clic, puedo seleccionarlo, o con un doble clic si estaba fuera del frame. Si selecciono cualquiera de estos elementos, con las flechas del teclado los puedo mover entre sí. Algo súper útil también se puede hacer acá desde los layers. Y además puedo duplicarlos adentro del Auto Layout, asegurándome que se van a pegar acá adentro y no afuera si usamos Command D o Control D si están en Windows. Van a ver que a medida que uno trabaja con Auto Layout adentro de Auto Layout, cuando copia y pega cosas a veces se pegan en cualquier lugar, así que el Command D es súper útil para eso. Pero efectivamente, ¿qué propiedades componen Auto Layout? Vamos a ver un poquito de eso en nuestra barra de la derecha. Voy a traer este frame para acá, así tenemos todo un poquito mejor centrado. Y ahora sí. Vamos a empezar por el punto 1, la dirección. Los elementos se pueden ordenar de manera horizontal, como están viendo ahora, de manera vertical, como están viendo ahora, o con algo especial que se llama Wrap. Wrap es una disposición que se adapta a modo de grilla al espacio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ahora ven una orientación horizontal cualquiera. Pero si yo empiezo a achicar este frame, mis elementos se van a readaptar hasta que terminen en una orientación vertical. Que si lo pensamos es lo que pasa con un diseño responsive de cualquier card. Por ejemplo, un e-commerce, a medida que se va adaptando a mobile, las cards pasan de estar dispuestas en una grilla a grillas cada vez más pequeñas hasta que terminan en una fila horizontal. En este caso ocurre lo mismo. En cambio, con horizontal, si yo achico el frame, los elementos se quedan ahí. Con vertical lo mismo, si yo achico el frame, los elementos se quedan dispuestos como estaban. Vamos al punto 2, el espaciado entre elementos, es decir, cuántos píxeles hay entre cada elemento. Si yo lo achico o lo agrando, puedo ingresar números, incluso se puede hacer con hover, como pueden ver, yo acá estoy manteniendo cliqueado mientras muevo el mouse. Podemos modificar ese espacio entre elementos. Además, esto puede estar puesto en automático, que lo que va a hacer es adaptar la distancia entre los elementos a el ancho del frame. Si yo lo achico mucho, se pegotean todos entre sí, y si lo agrando mucho, se distancian un montón entre sí. Por debajo vamos a encontrar los paddings. El padding es la distancia en píxeles que tenemos entre mis elementos y el borde lateral, inferior, superior, dependiendo de cuál padding estemos ajustando. En el caso del padding lateral, lo que vamos a hacer es disponer la distancia entre nuestro borde lateral, nuestros bordes laterales y nuestro primer y último elemento. En el caso de los paddings verticales, vamos a estar haciendo lo mismo, pero con los límites inferior y superior. Esto además puede modificarse individualmente. Apretamos este botoncito de acá, vamos a poder modificar distintos paddings en caso de que queramos que haya distintas distancias. Si yo lo llevo a 0, vuelve a como estaba antes. Vamos a ver ahora bien qué significan esos dos valorcitos de arriba. Pero antes vamos a hablar un poquito del alineado. El alineado va a cambiar justamente hacia dónde se alinean los elementos. Ustedes ven que ahora no está cambiando nada. Eso es porque el frame está ajustado a mis elementos. Pero si yo hago un frame un poco más grande, voy a poder mover hacia dónde se alinean justamente los elementos que tengo adentro. Vamos arriba, ahí está, vamos a este costadito para poder chusmear estos dos elementitos de arriba. Si ustedes se acuerdan, ya habíamos visto un poco de ancho y alto a la hora de hablar de frames, pero en este caso tenemos unas nuevas opciones. Si bajamos esta flechita, vamos a ver que tenemos un valor que se llama Fixed.
Esto lo que va a decir es que justamente tiene ese valor fijo y no importa cuánto padding yo agregue o cuánta distancia entre elementos agregue, mi frame se queda siempre quieto. Ahora si yo esto lo paso a hug, lo que va a hacer es justamente abrazar mis elementos. Entonces va a estar pegadito a los elementos, las distancias las van a poner el padding y los espaciados. Pero si yo vuelvo todo esto a 0, se va a quedar todo pegado a cada uno de los elementos, abrazando esos elementos como frame. Ahora hay una tercera opción que acá tengo puesta en cursiva, porque no solo podemos tener hug y fixed, también podemos tener fill. Fill va a funcionar cuando tengamos un elemento con auto layout adentro de otro frame con auto layout. Como pueden ver en este ejemplo, vamos a tener adentro de este frame que se llama anidados, dos frames que también tienen auto layout. Entonces, ahora cuando yo selecciono uno de estos frames interno y voy a su tamaño horizontal o vertical, voy a ver que tengo fixed, hug y fill. ¿Qué significa fill? Que si yo hago crecer este frame superior, mi frame interno se va a adaptar. Como pueden ver, yo crezco y crece. Si yo cambio uno de ellos a hug, por ejemplo, si yo hago crecer mi frame, ese se va a quedar siempre quieto porque está siempre abrazando sus elementos. En cambio, si yo lo pongo en fill, se va a rellenar. Y ahora también empieza a tener un poco de sentido esto que veíamos de la alineación. Si yo los tengo alineados diferentes a mis elementos, a medida que crezcan, van a también adaptarse de manera diferente al espacio. Si yo quiero seleccionar cualquiera de estos elementos, con un clic selecciono directamente el frame anidado y con dos el elemento interno que está adentro de mi frame anidado. Ya casi estamos, ahora sí, vamos a hablar de posición absoluta. Porque no siempre queremos que todo funcione exactamente como debería. A veces queremos romper con algo en el auto layout. Supongamos que yo acá tengo estas tres apps y quiero poner un símbolo de notificación sobre una de ellas. Si yo lo agrego al frame, como pueden ver, lo puedo mover por el espacio, pero siempre va a quedar alineado a los demás con el espaciado y demás. Si yo quiero que esto no respete el auto layout, voy a ir a apretar este botoncito mágico al lado de posición que se llama Ignore Auto Layout. Con Ignore Auto Layout, de repente mi círculo va a seguir adentro del frame. Si ustedes van acá, miren, está dentro del frame. Si yo muevo el frame, se mueve con el frame. Pero ahora lo voy a poder poner donde yo quiera. Y ahí se va a quedar. Ahí volvemos a los constraints de los que habíamos hablado antes también, para que se adapte como queremos que se adapte. Por ejemplo, al borde inferior y derecho. Entonces ahora ese puntito se queda ahí. Si yo por ejemplo pongo esto en auto, ahora sí, cuando crecen, crece y se queda ahí quietito. Esa es la manera que tenemos, digamos, de romper con el auto layout sin tener que quitárselo a todo el frame. Podemos seguir manteniendo todas las propiedades del auto layout, pero tengo un elemento que no necesariamente lo respeta. Y por último vamos a hablar de stacking. Stacking es una opción que nos aparece acá. Básicamente lo que va a hacer es cambiar el orden, como pueden ver acá en el dibujito, en el que ordena mis elementos de auto layout. Si yo pongo first on top, el primero de mis elementos va a ser el que aparezca arriba, y si pongo last on top, el último de mis elementos va a ser el que aparezca arriba. De esa manera podemos cambiar fácilmente cómo se superponen los elementos entre sí. Y con eso terminamos de hablar de auto layout y nos podemos ir a la parte práctica. Nos vamos a ir a nuestra pestaña de práctica y vamos a arrancar con el ejercicio de hoy. Vamos a estar diseñando una pantalla con auto layout. Como ven, ya vamos trabajando en diseños más complejos que en los videos anteriores. Vamos a partir de un wireframe. Un wireframe es un boceto de una pantalla. Y en base a este wireframe vamos a crear un diseño de UI que se adapta a distintos tamaños de pantalla. Acá tienen algunos ejemplos de los distintos estilos que puede tomar lo que van a ir haciendo hoy. Yo voy a trabajar específicamente en uno durante el proceso, pero ustedes pueden ir tomando las decisiones estéticas que tengan ganas o incluso volver a hacerlo luego. El paso 1 es crear un frame para la pantalla.
Vamos a empezar diseñando para mobile, como veíamos en nuestro wireframe, bajo un concepto que se llama Mobile First, que implica empezar diseñando con el dispositivo más chico para después poder ampliar el diseño de dispositivos más grandes. Si vamos a nuestros frames de Figma, abrimos la herramienta de frames, van a ver que ya nos ofrece un montón de tamaños de teléfono. Aunque nuestro diseño de todas formas se va a adaptar a todos los tamaños posibles, vamos a elegir uno para empezar a trabajar. Algo importante a tener en cuenta con estos frames es que el tamaño que nos ofrece Figma es toda la pantalla, es un tamaño absoluto. Así que cuando diseñamos tenemos que tener en cuenta los distintos elementos del sistema operativo que van a interferir con nuestro diseño. Acá tienen un ejemplo de si lo abro en un navegador o si es una app. Es importante tener en cuenta el área segura del dispositivo y ver que nuestro diseño esté funcionando en ese contexto. Cómo elijan trabajar para asegurarse de estar diseñando en el área segura es súper personal. Hay gente que usa franjas de color, hay gente que utiliza estos elementos. Acá tienen unos links con información extra para que puedan chusmear y trabajar. Hoy vamos a estar utilizando estos elementos que pueden ver acá, que se llaman Safe Area, que nos ayudan a delimitar estos elementos del sistema superiores e inferiores, y con una grilla vamos a agregar los márgenes necesarios a los costados para también trabajar en un área segura, para asegurarnos que el usuario pueda interactuar con todo lo que pongamos en la pantalla. Entonces vamos a empezar eligiendo una de estas pantallitas o armando la que ustedes quieran con las áreas seguras como a ustedes les gusten trabajar, y en mi caso le vamos a hacer una grilla. Vamos a ir a Layout Grid, vamos a crear una grilla de columnas y vamos a ponerle 3 columnas, el tipo de stretch, margen 16, que son los píxeles que yo quiero tener en los bordes, y un footer de 8 para tenerlo un poco más ordenado. Vamos con un gris que no interfiera mucho con el diseño y ahí estamos listos. Yo hoy voy a estar trabajando con esta paleta de colores, pero ustedes siéntanse libres de copiarla y reemplazar los colores por los que tengan ganas de usar para trabajar. Me voy a traer el frame para acá y vamos a empezar a trabajar diseñando nuestra card. Si se acuerdan, dentro de nuestro wireframe tenemos esta card que tiene una imagen, un título, fechas, un precio, una calificación y un icono para marcar favoritos. Así que vamos a trabajar en todos esos elementos. Vamos a empezar por lo más fácil. Van a ver que tienen dos imágenes acá. Pueden elegir la que más les guste, copiarla y pegarla en el diseño. Fíjense de ajustarla para que les quede del tamaño de la grilla. Una vez que ya tenemos puesta nuestra instancia, nuestra imagen, fíjense que es una instancia, no uno de los componentes principales, vamos a crear un campo de texto. Por ahora simplemente vamos a crear el campo de texto acá, así, a mano. Yo voy a elegir Work Sans, Medium 18 y vamos a utilizarlo para poner el título. No hay un tamaño universal de fuentes a la hora de trabajar con UI. No les puedo decir sí o sí usen 16, sí o sí usen 24. La mejor forma es verlo en contexto. Pueden testear siempre los diseños en su propio teléfono, comparar con otros productos, testear con distintas personas y poder ver si esos tamaños están funcionando. Un buen tip es bajarse la app de Figma y utilizar la opción de Mirror, que lo que les deja es ver los diseños en el teléfono a medida que los trabajan en Figma. Así pueden ir viendo cómo se sienten los distintos tamaños de tipografía. Ahora sí, ya tenemos dos pequeños elementos y vamos a empezar agregándole Auto Layout. Así que vamos, clic derecho, Add Auto Layout, o directamente pueden apretar desde acá teniendo los dos seleccionados y les va a agregar un frame con Auto Layout aplicado. A este frame lo vamos a renombrar y le vamos a poner Card. Acá en nuestros layers, van a ver, acá está nuestro teléfono, acá está nuestra card. Ahora vamos a ver los detalles de esta card que acabamos de crear. Bajo un poquito, acá estamos. Lo que vamos a hacer es disponer el ancho, por ahora lo vamos a dejar como fixed, ajustándolo manualmente como les decía hoy para que corresponda con los márgenes de nuestra grilla. Al alto le vamos a poner hug para que se adapte, abrace nuestro contenido. Vamos a alinearlo hacia la izquierda. Lo mismo vamos a hacer con nuestro texto.
Y por ahora la distancia entre los elementos la vamos a poner 8, pero vamos a seguir ajustándolo a medida que el diseño avance. Vamos a movernos entonces a nuestro paso 2 y vamos a empezar a meterle un poco más a esa card con la que estamos trabajando. Entonces, vamos a seleccionar nuestro texto para empezar a trabajar con, como habíamos visto, eran distintos niveles de texto. Por ahora tenemos solamente el título. Así que lo que vamos a hacer es crear un frame. O directamente podemos ir a Add Auto Layout, que va a crear el frame con Auto Layout. Son dos formas válidas de hacerlo. Y a este nuevo frame que hemos creado, vamos a disponerlo como fill para que rellene el contenido y hug a la altura para que lo abrace con la dirección horizontal. Después vamos a ajustar el resto. Si damos doble clic, vamos a ver que seleccionamos nuestro campo de texto. Fijémonos que el campo de texto también esté en fill y hug para que también se comporte de esa manera. Todo esto lo estamos haciendo para poder crear el espacio correcto para poner ahí la calificación de esa primera línea, porque si se acuerdan teníamos el título de un lado y del otro lado la calificación que tenía esa propiedad. Para empezar vamos a abrir el plugin de Material Symbols, seguramente ya lo hayan usado, y vamos a buscar el icono que tengamos ganas de utilizar. Para esto yo voy a buscar una pequeña estrella con bordes redondeados que me convenza. Vamos a ir con esta. Ahí está. Acá la tenemos. Y ahora que la hemos elegido, vamos a colocarla dentro de nuestro frame primera línea. Vamos a este pequeño frame ponerle primera línea de nombre. Como pueden ver, tenemos la card, tenemos la imagen, tenemos nuestro frame primera línea y por afuera tenemos esa estrellita. Vamos a meterla ahí. Queremos que esté en este frame. Y ahora vamos a acomodarla para que esté en la otra punta. Perfecto. Entonces ahora ya tenemos, como pueden ver, nuestra primera línea con texto y con una calificación. Ahora que ya tenemos este icono seleccionado, lo que vamos a hacer es agregarle el número. Muchas formas de hacer eso. Lo que yo voy a hacer es duplicar este texto con Command D, moverlo para allá y vamos a ponerle 5.0. Esto lo vamos a cambiar a hug y estos dos juntos los vamos a hacer un frame con auto layout. Entonces ahora tengo este pequeño frame por este lado, que es el de la calificación, y este por el otro, que es el del título. A nuestro pequeño frame de la calificación vamos a ponerle de nombre calificación y vamos a ajustar un poquito la distancia para que los elementos se sientan más cercanos entre sí. Vamos a ajustar un poquito el tamaño y el peso de la fuente según como querramos que se sienta. Y así tenemos lista nuestra primera línea que contiene el título y la calificación. Una buena práctica a tener en cuenta cuando hacemos diseños así es que se van a tener que adaptar a distintos textos y distintos casos que pueden ser más extremos. Puede que haya una ciudad o una localidad con un nombre súper largo. Para eso vamos a, seleccionando nuestro campo de texto, irnos acá a nuestros settings y vamos a poner truncate text con una línea de máximo. De esta manera, si yo pusiera un título muy largo, en vez de deformarme el diseño, lo que va a pasar es que lo va a truncar, lo va a cortar con estos puntitos. De esta manera siempre nos aseguramos un diseño organizado y que responda a lo que nosotros queremos que haga. Si ustedes quisieran que se adapte al tamaño, está perfecto que se adapte de alto y el diseño pueda responder a eso. En este caso queremos que siempre se mantenga de una línea, así que lo que vamos a hacer es truncarlo. Y con la card ya empezada, vamos a irnos a crear el resto de las líneas de texto. Como se acuerdan, abajo teníamos precio y fechas. Entonces, vamos a crear dos nuevos campos de texto, pero los queremos no adentro de primera línea,
porque se nos van a poner, como sabemos, esta dirección es horizontal, se nos van a poner para allá. Los queremos adentro de la card. Yo lo que voy a hacer es copiar control C, pero ahora voy a seleccionar la card, control B y pegarlo acá. Entonces acá vamos a poner una fecha y ahora le doy Command D para duplicarlo y poner el precio. Como ven, no nos queda adentro de primera línea, pero tampoco nos queda fuera de card. Está todo ahí contenido. Nos debería quedar algo más o menos así. Como pueden ver, esto todavía está muy monótono. La cercanía y la lejanía entre sí de los objetos de diseño es algo que ayuda a los usuarios a leer y a entender la información. Si todo está con la misma distancia, no se genera ese efecto visual de conjuntos que va a ayudar al usuario a procesar la información de nuestra card. Para poder crear eso, vamos a hacer un frame con auto layout que sume primera línea y nuestros dos nuevos campos de texto. O sea, estos tres seleccionaditos les vamos a poner auto layout. Y ahora van a tener su propio frame. Vamos a ponerle contenido de nombre y vamos a ajustarlo de tal manera que genere este efecto visual. Entonces, vamos a empezar cambiando un poquito el tamaño y el peso de estos pequeños valores. Entonces, vamos a reducir un poquito el peso de nuestras fechas. Podemos utilizar otro color. Yo acá lo que voy a hacer es traer la paleta de colores que les conté que iba a estar utilizando hoy. La traigo acá. Yo voy a seleccionar esto y herramienta de picar. Voy a picar acá este color. Acá lo mismo, herramienta de picar con los colores que tengo seleccionados para que estos colores oscuros respondan a mi texto principal. Y ahora vamos a ajustar un poquito, como les decía, los valores para generar esta como jerarquía visual. Y ahora los voy a acercar un poquito más. Vamos a hacer algo así. Entonces, como ven, ahora se sienten mucho más acercados, mucho más cercanos entre sí, generando este efecto de conjuntos y a la vez un orden de lectura más claro por estos distintos pesos tipográficos que hemos ido incluyendo. Ya estamos muy cerquita, como ven la card está tomando un montón de forma y le falta cada vez menos, así que nos vamos a nuestro paso siguiente. Voy a traer los colores porque los voy a seguir usando y los voy a necesitar. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar sobre la imagen de nuestra card. Vamos a estilizarla y le vamos a sumar este botón de like. Entonces, empezamos seleccionando la imagen. Le vamos a crear un frame al cual le vamos a poner auto layout. Queremos que esté en fill y en HUD. La dirección no es importante porque no vamos a estar sumando distintos elementos, va a ser de un solo elemento. Ahora pueden agregar lo que tengan ganas para estilizarlo. Yo voy a seleccionar Clip Content porque quiero recortar un poquito los bordes para que sean levemente redondeados. Ustedes pueden agregar un stroke, lo que les parezca más lindo, que funcione bien con el diseño que ustedes estén queriendo hacer. Y ahora vamos a agregar este botón de favorito. Pueden elegir el icono desde el plugin de Material o el icono con el que tengan ganas de trabajar. En este caso yo les dejé estos dos iconos ya armados, pueden utilizarlo también. Lo importante es que tengan dos casos. Uno que indique que está guardado y otro que indique que no. Yo decidí usar estos dos iconos. El seleccionado con este gradiente que elegí para la marca y el que no está seleccionado con un color oscuro con menos opacidad. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un set de componentes. Entonces selecciono los dos, me voy a Create Component Set y acá a este set de componentes que hemos creado vamos a la propiedad le vamos a poner favorito como preguntado y a este le vamos a poner que no y a este le vamos a poner que sí. Lo pongo en inglés porque eso hace que después cuando yo pego una instancia, miren, tengo un toggle para seleccionar si está aplicado o no. Eso funciona cuando de estado a dos variantes les ponemos yes y no o off and on como opciones. Entonces, ahora que ya tengo hecho mi icono de favoritos y tengo acá mi card,
vamos a traerlo y lo vamos a pegar adentro de la card. Si vamos a nuestras capas, vamos a ver que está adentro del frame de card. Este es el de imagen, vamos a ponerle bien el nombre, ahí está. Y lo tenemos acá, medio flotando. ¿Qué queremos hacer? Lo queremos meter adentro del frame de imagen. Y ahora que lo tenemos acá adentro, vamos a irnos para acá en Position y poner Ignore Auto Layout. Esto es como un superpoder de ignorar el Auto Layout que va a hacer que nuestro icono, como ven ahora tiene este cuadradito alrededor cuando lo vemos en los layers, puede ubicarse donde querramos. Ahora que está ignorando el Auto Layout, yo lo puedo mover literalmente a donde quiera. Pero lo quiero en un lugar específico, lo quiero en la esquina superior. Así que vamos a moverlo con nuestras posiciones. Lo vamos a alinear a la derecha y lo vamos a alinear superiormente. Cuando usamos estas posiciones para alinear, además le estamos marcando los valores de constraints, que son algo muy importante, porque yo estoy creando acá una card que se va a ampliar y se va a adaptar a distintos diseños. Por eso usamos auto layout. Cuando un elemento ignora auto layout, deja de adaptarse. Y la forma que tenemos de indicarle cómo adaptarse a ese elemento es con constraints. Entonces, en este caso, tenemos que fijarnos que quede alineado hacia la derecha y hacia arriba. Así cuando yo amplío mi card, este elemento se mueve y se queda ahí fijo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es convertir nuestra card en componente para poder reutilizarla a lo largo de varios diseños. Así que vamos a crear nuestro componente y ahora sí lo vamos a sacar de nuestro frame porque nunca queremos que nuestro componente padre esté dentro de un frame, siempre los queremos guardar en una librería, como una biblioteca, para poder siempre volver al padre para modificarlo y editar los distintos diseños que lo utilicen. Por ahora vamos a dejar todos nuestros componentes acá. Una buena forma de poder verlos si están, por ejemplo, como en este caso, trabajando en algo oscuro sobre un fondo oscuro, es poner un pequeño wrap new section. A esta sección le pueden poner el color que tengan ganas y les va a servir para tener todos sus componentes organizados. Pueden traer también las fotos y trabajar siempre con sus componentes padres acá. Les dejo acá una pequeña tarea opcional para optimizar esta card con todas las distintas propiedades de los componentes que charlamos en el video anterior. Vamos a poder aplicar Swap Instance para las imágenes, propiedades para el texto, incluso poder aplicar distintas nested instances para que sea más fácil de modificar. Pero hoy estamos acá enfocándonos en este video en Auto Layout, así que les voy a dejar esto para que lo hagan ustedes por su cuenta. Y así nos queda creada nuestra card, ya componentizada y con un montón de Auto Layout aplicado para poder empezar a trabajar en cómo se va a adaptar a los distintos tamaños de nuestras pantallas. Así que vamos a trabajar en la pantalla para ver cómo funciona eso. Nos venimos para acá, nos traemos nuestra card, la copiamos y vamos a empezar seleccionando la pantalla esta que ya habíamos elegido para trabajar. Van a ver que tenemos nuestro Safe Area y nada más, porque le hemos quitado el componente. Y vamos a ir y le vamos a aplicar Auto Layout, así nomás. Debería quedarles así. Fijémonos que te fixe de los dos valores. Si no es así, acomódenlo. Y el layout queremos que sea vertical. ¿Por qué? Porque queremos que las cartas vayan todas para abajo. Entonces, ahora que tenemos dispuesta nuestra pantalla entera toda con layout, vamos a ir a nuestro Safe Area y le vamos a indicar que ignore el Auto Layout. Porque no queremos que estos elementos dependan de otros elementos y estén consecutivos con ellos. Queremos que estén siempre fijos adelante de todo, porque así funciona en cualquier pantalla en la que estemos trabajando. Entonces ahora sí, vamos a seleccionar y pegar nuestra card. Vamos a volver a seleccionar la pantalla y vamos a ajustar un poquito los valores para que la card no quede así como está ahora. Entonces vamos a cambiarlo alineado al top center y vamos a abrir acá nuestro padding. Vamos a ponerle 60 píxeles arriba y vamos a ponerle 16 a los costados. Y así nomás hemos resuelto los márgenes que nos estaba marcando la grilla con
los valores que le estamos dando en Auto Layout. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra card y vamos a cambiar el resizing horizontal a fill container. De esta manera la card va a adaptarse a estos valores. Ya podemos apagar si queremos la grilla. Ahora lo que voy a hacer es duplicar con command D la card. Vamos a poner 3 instancias de la card. Vamos a fijarnos que nuestro safe area esté por encima. Ahí está. O recuerden que siempre pueden cambiarlo desde acá, last on top o first on top. Vamos a dejarlo siempre por encima. Y tenemos nuestras cards. Lo que vamos a hacer ahora entonces es ajustar un poquito el espaciado entre ellas para dejarle suficiente espacio. Y algo importante a tener en cuenta para que esto funcione bien es que la imagen tiene que estar dispuesta con fill como forma de relleno. Vamos a ir Go to Main Component, es una manera ideal de movernos hacia nuestro componente padre para ir a hacer modificaciones. Una vez que estamos acá en el componente padre, lo que vamos a hacer es seleccionar la imagen. Van a ver que está en fill, pero ahora vamos a ir con un doble clic y vamos a seleccionar el componente de imagen. Lo queremos en fill también. Entonces, ahora que tenemos este componente en fill, podemos ir acá, van a ver que tenemos un botón muy gentil que se llama retornar a la instancia. Nos va a traer de vuelta acá. Y ahora todas nuestras instancias van a tener ese valor. Entonces, ahora cuando yo amplíe esto, mis componentes van a crecer con mi diseño. Y como ven, aunque crezcan, nunca rompen con los márgenes que le dispusimos, los respetan siempre, así que siempre tenemos nuestra área segura marcada. Ahora que ya sabemos que nuestro responsive funciona bien, vamos a ver que si lo achicamos demasiado o lo agrandamos demasiado, toma algunos niveles medio ridículos en los que la card pierde su forma, pierde su sentido. Para asegurarnos que la card siempre funcione, vamos a establecer unas medidas mínimas y máximas, o sea, anchos que nunca debería sobrepasar, ni para abajo ni para arriba. Para eso vamos a irnos a nuestro componente principal. Seleccionando toda la card, van a ver que en ancho tenemos una pequeña flechita y van a ver que abajo tenemos las opciones: agregar mínimo, agregar máximo. Para mínimo le vamos a plantear 300 píxeles y para máximo le vamos a plantear 500. Como pueden ver, nos muestra acá muy bellamente con unas liñitas cuáles son esos valores. Ahora volvemos a la instancia y ahora sí, si yo lo achico, hay un punto en el que no se achica más, y si yo lo agrando, hay un punto en el que no se agranda más. De esta manera me aseguro que las cards mantengan su integridad. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo agrando, se me quedan ahí quietas. No tiene mucho sentido lo que pasa con esta pantalla. Lo que yo quiero es que esta fila de cards se adapte como una grilla de elementos. Para eso, si ustedes se acuerdan, teníamos, además de disposiciones horizontales y verticales de layout, teníamos algo llamado wrap, que nos ayudaba a que los elementos se readapten. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a crear un grid de cards. Para eso, lo primero que vamos a hacer es crear un frame propio para nuestras cards, así no le estamos aplicando el grid a toda la pantalla. Y después, cuando agreguemos nuestra barra de búsqueda y nuestra barra de navegación, pueda funcionar de manera más eficiente y no todo eso se readapte al grid, que no es lo que queremos. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestros, en este caso, 3 cards, que les vamos a dar Auto Layout. Esto lo vamos a llamar contenido. Vamos a agregarle unas cards más para que esto tenga un poquito de gracia. Ahí está, un poco más amplio. Y fijándonos que tenga fill de ancho y height de alto, vamos a cambiar de vertical layout a wrap. Y van a ver que ahora además se nos abre un nuevo campo que es el gap
vertical, porque los gaps ahora no van a ser únicamente de ese estilo. Idealmente no se deformó nada. Si se deformó todo, recuerden ir al frame de contenido y darle fill y hug. Y ahí todo debería arreglarse. Y cada carta adentro también tiene que tener fill y hug. Si están así, debería verse así. Y cuando ustedes lo amplíen, debería empezar a adaptarse como una grilla perfectamente. Como ven, cuando nos vamos más allá del mínimo, se quedan ahí las cards. En todo caso, si el usuario está viendo en una pantallita así, tendrá que scrollear, pero nos aseguramos que no se deforme la card. Y cuando nos vamos a tamaños más grandes de pantalla, simplemente empieza a aparecer una grilla con más columnas. Y así tenemos una pantalla con auto layout adaptable a distintos tamaños. Si lo hiciste con este estilo, si probaste tu propio estilo, te invito a compartirlo en redes sociales para que nosotros podamos compartirlo con nuestra comunidad. Etiquetanos, acá tienen todas nuestras redes. Y además les dejo una serie de ejercicios opcionales para poder seguir trabajando y creciendo en esta área. Con todo lo que estuvimos viendo hoy y basados en el wireframe que ya conocieron, la idea es completar la pantalla, agregar una barra de búsqueda y una barra de navegación. Acá tienen algunos ejemplos de buenas prácticas a la hora de crear barras de navegación, con cómo crear funcionalmente con los componentes, con las distintas cosas que ya aprendimos cuando hicimos el set de botones, que si no hicieron ese video los invito a verlo. Y además acá les dejo la barra de búsqueda para que puedan utilizarla o inspirarse para crear la propia. Y chusmear acá un poquito cómo está creada esta pantalla para empezar a aplicar eso mismo en sus diseños. La idea es que exploren. Esto no está explicado en pasos para que ustedes puedan explorar más allá de los pasos que vimos hoy y puedan crear con todo lo que aprendieron por su cuenta. Y si ya hicieron eso, componentizaron toda la card y se quedaron igual con ganas de más, acá hay otra actividad opcional. La idea es que trabajen en los distintos breakpoints. ¿Qué es un breakpoint? Es un punto de cambio. Como sabemos, los diseños no siempre se adaptan responsive de manera literal. No va a ser lo mismo esta barra de búsqueda en mobile que cuando nos trasladamos a desktop. Entonces, para indicar en qué puntos el diseño deja de adaptarse y pasa a comportarse de una manera distinta, creamos lo que se llama breakpoints. Acá tienen unos ejemplos. La idea es que puedan trabajar en distintas versiones del diseño que hicieron hoy para empezar a adaptarlo para tablet y para computadora también. Así que siéntanse libres de jugar. Una buena manera de conocer cómo otros productos adaptan sus diseños es utilizando Inspect en el navegador para ver justamente cómo otros sitios cambian y se adaptan a distintos tamaños para poder inspirarse y poder jugar un poco con eso, con su diseño, para poder planificar y soñar cómo se va a adaptar a distintos tamaños. Sin mucho más, eso fue Auto Layout. Espero que les haya servido y que compartan sus diseños. Nos vemos la próxima.